Sin embargo, en el choque hemorrágico grave aumenta la permeabilidad de la membrana capilar y permite que los coloides penetren en el espacio intersticial, lo que puede empeorar el edema y deteriorar la oxigenación mística. Aún no se prueba la teoría de que estos agentes peso molecular alto taponan los escapes capilares que ocurren durante la lesión de sus órganos mediadas por neutrófilos. Hay cuatro tipos principales de coloides: la dextranos, etalmidón, hidroxietilalmidón y gelatinas, que se describen según su peso y tamaño de moleculares en el cuadro 3-13. ¿Qué son estos? Los líquidos opcionales para la reanimación. Las soluciones coloidales, en particular de menor tamaño y peso moleculares más bajos, tienen un efecto oncótico mayor, pero se conservan en circulación durante un periodo más corto que los coloides más grandes y peso molecular más alto. La albúmina, peso molecular de 70.000, se prepara a partir del plasma en seres humanos procedente de varios donantes, que a continuación se esteriliza con calor. Está disponible típicamente en soluciones al 5%, osmolaridad de 300 mol/litro, o al 25%, osmolaridad de 1500 mol/litro. Debido a que proviene de la sangre, puede ocasionar reacciones alérgicas. Está demostrado que la albúmina induce insuficiencia renal y deterioro de la función pulmonar cuando se utiliza para reanimación en el choque hemorrágico. Los dextranos son polímeros de glucosa elevados por crecimiento de bacterias en medios de sacarosa y están disponibles en soluciones cuyo peso molecular es de 40.000 a 70.000. Causan una expansión inicial de volumen por su efecto osmótico, pero ocasionan alteraciones en la viscosidad sanguínea. Por estas razones, los dextranos se utilizan sobre todo para disminuir la viscosidad sanguínea y no como expansores de volumen. Sin embargo, suelen utilizarse dextranos junto con soluciones salinas hipertónica para ayudar a conservar el volumen intravascular. Las soluciones de hidroxietilamidón son otro grupo de expansores del plasma y soluciones para restituir el volumen. Los etalmidones se producen por hidrólisis de amilopectina insoluble seguida de un número variable de sustituciones de grupos carbonato por grupo hidroxilo en las moléculas de glucosa. Los pasos moleculares pueden variar de 1000 a 3000 a 3 millones. El hidroxietilalmidón de peso molecular alto, etalmidón, que se presenta con solución al 6%, es el único hidroxietilalmidón aprobado para los Estados Unidos. La administración de hidroxietilalmidón causa trastornos hemostáticos relacionados con la disminución de los factores de von-Willebrand y 8C, y su uso se ha relacionado con hemorragia postoperatorias en pacientes cardíacos y de neurocirugía. Este almidón también induce disfunción renal en personas con estado de choque séptico y ocasiona un riesgo mucho mayor de mortalidad y daño renal agudo en personas muy graves. En la actualidad, el hidroxietilamidón tiene escasa utilidad en la reanimación masiva por la coagulopatía, acidosis hiperclorémica que ocasiona por su elevado contenido de cloruro. Exten es un hidroxietilalmidón equilibrado modificado de peso molecular alto suspendido en una solución amortiguada con lactato en lugar de solución salina. Un estudio clínico fase 3 en el que se comparó Extend con un hidroxietilalmidón al 6% similar a pacientes sometidos a una intervención abdominal de cirugía mayor no demostró efectos adversos en la coagulación con Extend, además de que los efectos conocidos de hemodilución. Aún no se valora el Extend en la reanimación masiva y no todos los estudios clínicos muestran resultados consistentes. Las gelatinas son el cuarto grupo de coloides que se elaboran a partir de colágenos bovines. Los dos tipos principales son gelatina unida a urea y gelatina succinilada. La gelatina líquida modificada Gelefusin, esta última se utiliza en varios países con resultados mixtos. Al igual que otros expansores artificiales de volumen plasmático, se ha demostrado que altera el tiempo de coagulación sanguínea en seres humanos voluntarios. Corrección de anomalías electrolíticas que ponen en peligro la vida. Sodio. Hipernatremia. El tratamiento está por lo regular consiste en corregir el déficit concurrente de agua en el paciente hipovolémico. Es necesario restablecer
del volumen con solución salina normal. Una vez que se logra el estado de volumen adecuado, se restituye el déficit de agua con un líquido hipotónico como dextrosa al 5%, dextrosa al 5% en un cuarto de solución salina normal o agua administrada por vía intersticial. La fórmula que se utiliza para calcular la cantidad de agua necesaria a fin de corregir la hipernatremia es la siguiente: déficit de agua, sodio sérico menos 140 sobre 140 por volumen corporal total, TBW. El agua corporal total se calcula como 50% de la masa corporal magra en varones y 40% de mujeres. Es necesario ajustar la tasa de administración de líquidos a fin de lograr una disminución de sodio sérico no mayor a 1 ml equivalente hora y 12 ml equivalentes día para el tratamiento de la hipernatremia aguda sintomática. En la hipernatremia crónica es necesario llevar a cabo una corrección incluso más lenta de 0.7 ml equivalente, ya que la corrección muy rápida suele originar edema cerebral y herniación. El tipo de líquido depende de la gravedad y facilidad de la corrección. En la mayoría de los enfermos es aceptable la restitución oral o intersticial o puede recurrir a la restitución intravenosa con solución salina normal al 0.45% o al 0.22%. Cuando se utiliza solución glucosada al 5% es necesario tener cuidado para evitar una corrección muy rápida. Además deben llevarse a cabo valoraciones neurológicas y de las concentraciones séricas de sodio frecuente. La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia, pero conlleva un pronóstico peor y una elevada y un elemento independiente que anticipa la muerte, en este caso de enfermedades críticas. Hiponatremia. Casi todos los pacientes con esta alteración pueden tratarse con restricción del agua libre y si es grave se administra sodio. En individuos con función renal normal, la hiponatremia sintomática se manifiesta hasta que el valor sérico de sodio es menor o igual a 120 ml equivalente litro. Cuando existen síntomas neurológicos, se utilizan soluciones salinas del 3% a fin de incrementar el sodio no más de 1 ml equivalente litro hora hasta que las concentraciones séricas de este sean 130 ml equivalente litro o mejoren los síntomas neurológicos. La corrección de la hiponatremia sintomática debe incrementar el valor de sodio no más de 0.5 ml equivalente litro hasta un incremento máximo de 2 ml equivalente litro al día, incluso más lento en hiponatremia crónica. La corrección rápida de hiponatremia podría dar lugar a mielonisis pontina con convulsiones, debilidad, parecias, movimientos acinéticos y falta de respuesta, y es posible que resulte en daño cerebral permanente y muerte. Puede ser necesario estudios seriados de resonancia magnética para confirmar el diagnóstico. Potasio, hiperpotasemia. En el cuadro 3-14 se proporcionan las opciones terapéuticas para hiperpotasemia sintomática. El objetivo del tratamiento es reducir el potasio total del cuerpo, llevar el potasio extracelular al espacio intracelular y proteger las células contra los efectos de incremento del potasio. En todos los pacientes es necesario suspender las fuentes de oxígenos de este ion, sin olvidar los complementos de potasio en líquido intravenosos y soluciones intersticiales y parenterales. El potasio se elimina del cuerpo con una resina de intercambio catiónico como cayexalate, que une el potasio de intercambio por sodio. Puede administrarse por vía oral o renal. Entre las medidas que se deben incluir también son los intentos para cambiar intracelularmente el potasio con glucosa y bicarbonato. Puede utilizarse albuterol nebulizado al 10 a 20 miligramos. La glucosa sola causa un aumento de la secreción de insulina, pero en pacientes muy graves es posible amortiguar esta respuesta y por lo tanto se recomienda tanto glucosa como insulina. La administración de cayexalate y bicarbonato pueden originar sobrecarga de circulatoria y hipernatremia, de tal manera que es necesario tener cuidado cuando se administran estos medicamentos en pacientes con función cardíaca débil. Si hay alteraciones en el electrocardiograma, debe administrarse asimismo cloruro de calcio o gluconato de calcio 5 a 10 ml, solución al 10%, a fin de contrarrestar los efectos miocárdicos de hiperpotasemia. La función del calcio debe utilizarse con precauciones en pacientes que reciben digitálicos, porque puede haber intoxicación digitálica. Todas las medidas anteriores son temporales. Durante alrededor de 1 a 4 horas, cuando fracasan las medidas conservadoras, debe considerarse la diálisis. Hipopotasemia. El tratamiento de la hipopotasemia consiste en restituir el potasio. La tasa se determina a partir de los síntomas. Cuadro 3-15. Protocolo para el tratamiento de restricción de electrolitos.
potasio, concentración sérica de potasio menor a 4 mil equivalente al litro, sintomático, tolera la nutrición intersticial, cloruro de potasio, 4 mil equivalentes por exceso intestinal por una dosis, asintomático, no tolera la nutrición entérica, cloruro de potasio, 20 mil equivalentes intravenous cada 2 horas por dosis. Por 2 dosis, sintomático, cloruro de potasio, 20 mil equivalentes intravenosos cada hora por 4 dosis. Revalorar la concentración de potasio después de terminar la infusión. Si es menor a 3.5 mil equivalente al litro y no hay síntomas, restituir según el protocolo anterior. Magnesio, concentración de magnesio 1 a 1.8 mil equivalente al litro. Sulfato de magnesio 0.5 mil equivalentes kilogramos, 250 mililitros de solución salina normal por vía intravenosa infundido durante 24 horas por 3 días. Revalorar la concentración de magnesio en 3 días. Valorar el magnesio menor a 1 mil equivalente al litro. Sulfato de magnesio 1 mil equivalente kilogramo en 250 mililitros de solución salina normal por vía intravenosa infundido durante 24 horas por un día. Después 0.5 mil equivalentes kilogramo en 250 mililitros de solución salina normal por vía intravenosa durante 24 horas por 2 dosis. Revalorar la concentración de magnesio en 3 días. Si el paciente contiene exceso gástrico y requiere un régimen intersticial, leche magnesia de 15 mililitros alrededor de 49 mil equivalentes de magnesio cada 24 horas por sonda gástrica, suspender si hay diarrea. Calcio, concentración de calcio ionizado menor a 4 miligramos sobre 100 mililitros con acceso gástrico y tolerancia a nutrición entérica, suspensión de carbonato de calcio 1250 miligramos sobre 5 mililitros con 6 horas por exceso gástrico. Revalorar la concentración de calcio ionizado en 3 días. Sin exceso gástrico, sin intolerancia, nutrición entérica, gluconato de calcio 2 gramos intravenosos durante 1 hora por una dosis. Revalorar la concentración de calcio ionizado en 3 días. Fosfato, concentración de fosfato de 1 a 2.5 miligramos sobre 100 mililitros. Tolerancia a nutrición entérica neutro. Post 2 paquetes cada 6 horas por sonda gástrica o sonda de alimentación sin nutrición entérica. KPHO4 con PO4 sodio 0.15 milimol sobre kilogramo intravenoso durante 6 horas por una dosis. Revalorar la concentración de fosfato 3 días. Concentración de fosfato menor a 1 miligramo sobre 100 mililitros. Tolerancia de nutrición entérica KPOHO4 o NaPO4 0.25 milimoles kilogramos durante 6 horas por una dosis. Revaloración concentración de fosfato 4 horas después de terminar la venoclisis. Si es menor a 2.5 miligramos en mililitros, iniciar neutropos 2 paquetes cada 6 horas. Intolerancia a nutrición entérica KPHO4 o NaPO4 0.25 milimol kilogramo por 6 horas, una dosis. Revalorar la concentración de fosfato 4 horas después de terminar la venoclisis. Si es menor a 2.5 miligramos sobre 100 mililitros, entonces KPHO4 o NaPO4 0.15 milimoles kilogramo intravenoso durante 6 horas por una dosis. 3 milimol KPHO4 igual a 3 milimol fos y 4.4 mil equivalentes potasio igual a 1 mililitro. 3 milimol NaPO4 igual a 3 milimols fos y más 4 mil equivalente de sodio igual a 1 mililitro. Neutrapos, un paquete de 8 milimol fos, 7 mil equivalentes potasio y 7 mil equivalentes sodio. Utilizar el peso corporal magro del paciente en kilogramos en todos los cálculos. Descartar el protocolo si el enfermo tiene insuficiencia renal, encuentra diálisis o su depuración de creatinina es menor a 30 milímetros sobre minuto. Aquí en hiperpotasemia iba tratamiento de hiperpotasemia sintomática, eliminación de potasio. Cayalate, administración oral, 15 a 30 gramos sobre 50 a 100 mililitros de sorbitol al 20%, administración rectal, 50 gramos en 200 mililitros de sorbitol al 20%, diálisis. Cambio de potasio, una ampolleta de solución glucosada al 50% y 5 al 10%, unidad de insulina regular intravenosa, una ampolleta de bicarbonato intravenoso. Contrarrestar efectos cardíacos, gluconato de calcio 5 al 10 mililitros de solución al 10%. De 50 dextrosa al 50%. Ok, una vez terminado eso, podemos avanzar aquí en hipopotasemia. Es adecuada la restitución por vía oral en la hipopotasemia leve y asintomática. Si se requiere administrar el potasio en forma intravenosa, por lo regular se aconseja no más de 10 mil equivalentes hora. En un ambiente sin vigilancia puede aumentarse esta cantidad a 40 mil equivalentes hora cuando se acompaña de vigilancia por medio del electrocardiograma.
incluso más que en caso de paro cardíaco inminente por una arritmia maligna relacionada con hipopotasemia. Cuando coexisten oliguria o deterioro de la función renal, es necesario tener mucha cautela. Calcio, hipercalcemia. Se requiere tratamiento cuando este trastorno es sintomático, lo cual sucede si las concentraciones séricas exceden de 12 miligramos sobre 100 mililitros. Las concentraciones críticas para el calcio sérico es de 15 miligramos sobre 100 mililitros. Cuando se presenten síntomas antes pueden progresar rápidamente a la muerte. Mediante el tratamiento inicial se pretende restituir primero el déficit de volumen asociados y luego inducir una diuresis rápida con solución salina normal. Más adelante en este mismo capítulo se revisa el tratamiento de la hipercalcemia relacionada con neoplasias. Hipocalcemia. La hipocalcemia sintomática se trata de un calcio por vía oral o intravenosa, cuadro 3-15, que ya vimos. La hipocalcemia sintomática aguda debe atenderse con gluconato del calcio del 100% por vía intravenosa a fin de lograr una concentración sérica de 7 a 9 miligramos sobre 100 mililitros. También es necesario corregir el déficit concurrente de magnesio, potasio y el pH. De hecho, la hipocalcemia es resistente al tratamiento si no se corrige primero la hipomagnesemia. Ya no se recomiendan los complementos rutinarios de calcio en transfusiones sanguíneas masivas. Fósforo. Hiperfosfatemia. Los aglutinantes de fosfato, tales como el sucralfato y los antiácidos que contienen aluminio, pueden ser utilizados para reducir los niveles de fósforo sérico. Las tabletas de acetato de calcio también son útiles cuando se presentan hipocalcemia al mismo tiempo. La diálisis por lo general se reserva para pacientes con insuficiencia renal. Hipofosfatemia. De acuerdo con el grado de deficiencia y la intolerancia al uso de componentes por vía oral, varias estrategias de restitución por vía intestinal y parenteral son eficaces para el tratamiento de la hipofosfatemia. Magnesio, hipermagnesemia. El tratamiento para este trastorno consiste en medidas para suspender las fuentes exógenas de magnesio, restituir el déficit de volumen y, si es existente, corregir la acidosis a fin de tratar los síntomas agudos. Se administra cloruro de calcio 5 a 10 mililitros para contrarrestar los efectos cardiovasculares. Si persisten la concentración de elevadas o los síntomas, quizás sea necesario la hemodiálisis. Hipomagnesemia. La falta de magnesio se corrige por vía oral si es asintomática y leve. En otras circunstancias está indicada la restitución intravenosa y depende de la gravedad. Cuadro 3-15 que ya vimos y los síntomas. En quienes existe un déficit grave menor a 1 miliequivalente litro o en pacientes sintomáticos se administran 1 o 2 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa durante 15 minutos bajo vigilancia. El electrocardiográfica se puede administrar durante 2 minutos si es necesario para corregir taquicardia ventricular polimorfa en entorchado o arritmia ventricular. Es necesario tener cuidado al administrar grandes cantidades de magnesio, ya que pueden haber intoxicación con este elemento. La administración simultánea de gluconato de calcio contrarresta los efectos secundarios adversos de una concentración de magnesio rápidamente creciente y corrige la hipocalcemia que acompaña con frecuencia a la hipomagnesemia. Tratamiento preoperatorio con líquidos. Es posible que una persona sana solo requiera administrarle líquidos para sostén antes de la intervención quirúrgica, si es que está indicado el ayuno. Sin embargo, eso no abarca la restitución de un déficit preexistente o la pérdida constante de líquido. Una fórmula que utiliza con frecuencia para calcular los líquidos de sostén es la siguiente. Para los primeros 0 a 10 kilogramos, administrar 100 mililitros kilogramo día. Para los siguientes 10 a 20 kilogramos, administrar 50 mililitros kilogramo día adicionales. Para un peso mayor a 20 kilogramos, administrar 20 mililitros kilogramo día adicionales. Por ejemplo, una mujer de 60 kilogramos recibirá un total de 2.300 mililitros de líquido total todos los días. 1.000 mililitros para los primeros 10 kilogramos de peso corporal, 10 kilogramos por 10 mililitros kilogramo día, 500 mililitros para los 20 kilogramos de peso corporal siguientes. 10 kilogramos por 50 igual kilogramos al día igual, y 800 mililitros para los últimos 40 kilogramos de peso corporal. 40 kilogramos por 20 mililitros kilogramo día. Una estrategia alternativa es reponer las pérdidas de agua diarias calculadas en orina, heces y pérdidas insensibles con solución salina hipotónica y no con agua sola, la cual aporta un poco de sodio a los riñones para ajustar las concentraciones.
Aunque no debe haber indicaciones médicas sistémicas para líquidos de mantenimiento, estos dos métodos permiten el uso adecuado de glucosa al 5% en cloruro de sodio al 0.45% a razón de 100 ml hora como tratamiento inicial. Se agrega potasio para los pacientes con fusión. Se agrega potasio para los pacientes con función renal normal. Sin embargo, muchos pacientes quirúrgicos tienen anomalías de volumen electrolíticas o ambas relacionadas con su enfermedad quirúrgica. Una parte importante de la valoración y del cuidado preoperatorio la estimación del estado de volumen y las anomalías electrolíticas preexistentes de un paciente. Antes de la intervención deben considerarse los déficits de volumen en enfermos que presentan pérdidas gastrointestinales obvias como émesis o diarrea, así como en individuos con consumo deficiente secundaria a su enfermedad. Son menos obvias las pérdidas de líquido que se conocen como pérdidas de líquido extracelular del tercer espacio o no funcionales y que se presentan en la obstrucción gastrointestinal, inflamación peritoneal o intestinal, así lesiones por aplastamiento, quemaduras, infecciones graves del tejido blando como la fascitis necrosante. El diagnóstico del déficit de volumen es sobre todo clínico. Cuadro 3-2, aunque pueden variar los signos físicos con la cronicidad del déficit, predominan los signos cardiovasculares de taquicardia y ortostasis con pérdida aguda del volumen y se acompañan por lo general de oliguria y hemoconcentración. En general, antes de la operación deben corregirse los déficits de volumen agudos lo más pronto posible. Una vez se diagnostica un déficit de volumen, se inicia la restitución rápida de líquidos, por lo general con una solución cristaloide isotónica según el perfil particular de electrolitos. Los pacientes con signos cardiovasculares de déficit de volumen deben recibir un bolo de 1 a 2 litros de líquido isotónico, seguido de una infusión continua. Es imprescindible la vigilancia cercana en este periodo. La reanimación debe guiarse por la atenuación de los signos de déficit de volumen, como el restablecimiento de los signos vitales, la conservación de una diuresis adecuada de medio 1 mililitro kilogramo hora en el adulto, y la corrección de déficit de base. Los pacientes en quienes no se corrige el déficit de volumen, los que padecen deterioro de la función renal y los enfermos de edad avanzada deben someterse a una vigilancia más intensa en la unidad de cuidados intensivos. En estos pacientes es necesario vigilar la presión venosa central o el gasto cardíaco con un método de penetración corporal desde el principio. Si el déficit de volumen cursa con anomalías electrolíticas sintomáticas, es necesario corregirlas a tal grado que se alivien los síntomas agudos antes de intervención quirúrgica. En el caso de corregir la hipernatremia grave relacionada con el déficit de volumen, se evita una disminución rápida de peligrosa de la osmolaridad extracelular por la infusión de solución glucosada al 5%, por lo que es más seguro corregir el trastorno de lentitud mediante solución salina al 0.45% de Ringer, incluso Ringer con lactato en lugar de la glucosa al 5% sola. De esta manera se corrige una seguridad y lentitud, la hipernatremia y también el déficit de volumen concurrente. Tratamientos transoperatorios con líquidos. Con la inducción de la anestesia se pierden los mecanismos compensadores y se presentan hipotensión si no se atienden de modo apropiado los déficits de volumen antes de intervenir quirúrgica. Es posible evitar la inestabilidad hemodinámica si se corrigen las pérdidas de líquido conocidas, se restituyen las pérdidas en curso y se proporciona el tratamiento adecuado con líquidos de sostén en el periodo preoperatorio. La operación abdominales abiertas, además de la pérdida de sangre medida durante el procedimiento, se acompañan de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquidos peritoneal y edema de la herida durante el procedimiento. Las heridas grandes del tejido blando, las fracturas complejas con lesiones concurrentes de tejido blando y las quemaduras se relacionan con otras pérdidas al tercer espacio, las cuales deben considerarse en el quirófano. Estas situaciones representan cambios en la distribución, ya que el volumen funcional del líquido extracelular se reduce, pero el cuerpo no pierde líquidos. Estas pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema de tercer espacio, ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular. Hasta la década de 1960 se evitaba el uso de soluciones salinas durante intervenciones quirúrgicas. La solución salina se
tenía y se consideraba que era una carga inadecuada para una respuesta fisiológica de intolerancia transoperatoria a la sal. La investigación básica y clínica empezó a cambiar esta idea y al final condujo al concepto actual de que la administración de solución salina es necesaria para restaurar las pérdidas obligadas de líquido extracelular mencionadas antes. Aunque no hay una fórmula exacta que pronostique las necesidades transoperatoria de líquidos, la reposición de líquidos extracelular durante una operación a menudo requiere 500 a 1000 mililitros hora de una solución salina balanceada. Para sostener la homeostasis no es necesario agregar albúmina u otra solución con coloides a los líquidos transoperatorios. La manipulación de las fuerzas osmóticas coloides con la infusión de albúmina durante la cirugía vascular mayor no mostró ventajas para apoyar la función cardíaca ni para evitar la acumulación de agua pulmonar extravascular. Tratamiento posoperatorio con líquidos. El tratamiento posoperatorio con líquidos se basa en el estado de volumen calculado en el paciente en el momento de la pérdida constante de líquido proyectadas. Es necesario corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias, incluir las cantidades necesarias constantes aunadas a los líquidos de sostén. Aunque el déficit cuantificar las pérdidas del tercer espacio, deben incluirse las estrategias de restitución de líquidos. En el periodo inicial del posoperatorio se administra una solución isotónica. La reanimación se valora según el restablecimiento de valores aceptables de los signos vitales y diuresis, y en casos más complicados, según la corrección de déficit de base o lactato. Si hay incertidumbre, se inserta un catéter venoso central o catéter Swan-Ganz a fin de ayudar a guiar el tratamiento con líquidos. Luego de las primeras 24-48 horas se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45%, a la que se añade dextrosa en pacientes que no toleran la nutrición entérica. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se agregan potasio a los líquidos intravenosos. La prescripción diaria de líquidos se deben iniciar con la valoración del estado de volumen del paciente y la estimación de anomalías electrolíticas. En general no es necesario revisar las concentraciones de electrolitos en los primeros días de su curso posoperatorio no complicado. No obstante, la diuresis posoperatoria requiere atención para reponer las pérdidas urinarias de potasio. Todas las pérdidas conocidas, incluidas las pérdidas de vómito, succión nasogástrica, drenaje y gasto urinario, así como las pérdidas insensibles, se restituyen con la solución parenteral apropiada. Consideraciones especiales en pacientes posoperados. Un trastorno común en el posоперado es el exceso de volumen. La administración de líquidos isotónicos mayor que la necesidad real puede dar como resultado una expansión de volumen. La causa podría ser una estimación excesiva de las pérdidas del tercer espacio o gastrointestinales constantes que es difícil cuantificar de manera exacta. El primer signo de sobrecarga de volumen es el aumento de peso. El paciente promedio en el posoperatorio que no recibe apoyo nutricional debe perder alrededor de 0.11 a 0.23 kg día, por lo que el catabolismo en el cuadro 3-2 se muestran otros signos de exceso de volumen que también se presentan. Cuadro 3-2. El edema periférico no siempre se relaciona con sobrecarga de volumen, ya que puede haber una expansión excesiva de líquido extracelular total acompañada de un déficit de volumen plasma circulante. Asimismo, se encuentra déficit de volumen en pacientes quirúrgicos si no se corrigieron del total las pérdidas en el periodo preoperatorio y se subestimaron las que ocurrieron durante la intervención, o las pérdidas durante el periodo postoperatorio fueron mayores que las que se apreciaron. Las manifestaciones clínicas se describen en el cuadro 3-2 e incluyen taquicardia, ortostasis y oliguria. También pueden haber hemoconcentración. El tratamiento depende del volumen y composición de la pérdida de líquidos. En casi todos los casos de déficit de volumen es suficiente restituirlo con una solución isotónica, mientras que valoran alteraciones en la concentración y en la composición. Este cuadro 3-2. Si uno se siente más alteración de volumen.
Anomalías de los electrolitos en pacientes quirúrgicos específicos, pacientes con trastorno neurológico, síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, SIADH. Este síndrome puede sugerir a causa de una lesión de la cabeza o intervención quirúrgica del sistema nervioso central, pero también es relacionado con fármacos como morfina, sustancias no esteroideas y oxitocina, y varios procedimientos pulmonares y endocrinos, incluido el hipotiroidismo y la deficiencia de glucocorticoides. Además, se observa relacionado con varias neoplasias, en especial cáncer pulmonar microcítico, pero también en el carcinoma pancreático. Timomas y enfermedad de Hodgkin. Debe considerarse en pacientes eubolémicos y hiponatrémicos, con elevación de las concentraciones de sodio en orina y de la osmolaridad urinaria. Se considera inapropiada la estimulación de que debería ejercer la hormona antidiurética porque no se debe a estados osmóticos o relacionados con el volumen. Es necesario intentar corregir el problema subyacente cuando es posible. En casi todos los enfermos, la restricción de agua libre corrige el problema. El objetivo es lograr un equilibrio hídrico neto para evitar el agotamiento del volumen que altera la función renal. También puede utilizarse furosemida para inducir la pérdida de agua libre. Si persiste hiponatremia, debe intentarse añadir después soluciones isotónicas o hipertónicas. En ocasiones, la administración de una solución salina isotónica empeora el problema si la concentración urinaria de sodio es superior a la del líquido administrado. En tal situación, suelen ser útiles los diuréticos de asa porque evitan una concentración mayor de orina. En estados crónicos de SIADH, cuando es difícil conservar la restricción de líquidos a largo plazo o ineficaz, se administra meclociclina y litio para inducir pérdida de agua libre. Diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno de estimulación que ejerce hormona antidiurética y se manifiesta por orina diluida en la hipernatremia. La diabetes insípida central es el resultado de un efecto en la concentración de ADH, y la diabetes insípida nefrógena se debe a una alteración en la respuesta del órgano final al ADH. La diabetes insípida central secundaria con frecuencia una operación o lesión hipófisis, lesión cerrada de la cabeza o encefalopatía anóxica. La diabetes insípida nefrógena se relaciona con hipopotasemia, medios de contraste radiológicos y ciertos fármacos como aminoglucósidos y anfotericina B. En pacientes que pueden ingerir, el estado de volumen suele ser normal, ya que la sed estimula el incremento de consumo. En enfermos incapaces que toleran la vía oral puede haber disminución de volumen. El diagnóstico se confirma comprobando un incremento paradójico de la osmolaridad urinaria en respuesta a un periodo de supresión de agua. Si es leve, lo único que se necesita es agua libre. En los casos más graves se añade vasopresina, cuya dosis usual es de 5 unidades por vía subcutánea cada 6 a 8 horas. Sin embargo, es necesario tener mucho cuidado para evitar el exceso de administración de vasopresina, que puede causar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética SIADH. Pérdida cerebral de sal. La pérdida cerebral de sal es un diagnóstico de exclusión que ocurre en pacientes con una lesión cerebral y pérdida renal de sodio y cloruro sin otras causas identificables. La natriuresis es un paciente con un volumen extracelular disminuido, un indicio del posible pérdida cerebral de sal. Es frecuente observar hiponatremia, pero es inespecífica y ocurre como un acontecimiento secundario, lo que diferencia del SIADH. Paciente desnutrido, síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es un estado potencialmente letal que puede presentar con la alimentación rápida y exceso de pacientes con desnutrición subyacente grave causada por inanición, alcoholismo, apoyo entérico o parenteral tardío, anorexia nerviosa o pérdida masiva de peso en pacientes obesos. Con la realimentación, el cambio del metabolismo de grasas o carbohidratos estimula la liberación de insulina, que da por resultado la captación de celular electrolitos, en particular fosfato, magnesio, potasio y calcio. Debido a que está mitigada la secreción basal de insulina, también puede presentarse hiperglucemia grave.
El síndrome de realimentación se relaciona con la realimentación intestinal o parenteral. Entre los síntomas se pueden mencionar arritmias cardíacas, confusión, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. A fin de evitar que se presente el síndrome de realimentación, se tiene que corregir los déficits subyacentes de electrolitos y del volumen. Además, antes de iniciar la realimentación es necesario administrar tiamina. La restitución calórica debe instituirse con lentitud, incrementarse de manera gradual durante la primera semana. Es necesario vigilar muy cerca los signos vitales. El equilibrio hidroelectrolítico y corregir cualquier déficit conforme se presenten. Pacientes de insuficiencia renal aguda. Enfermos con insuficiencia renal aguda existen varias anomalías de líquidos y electrolitos específicas. Cuando se inicia la insuficiencia renal es necesario llevar a cabo una valoración precisa del estado de volumen. Si existe hiperazoemia prerrenal, es imprescindible corregir el déficit de volumen subyacente. Por otra parte, una vez que se establece la necrosis tubular aguda, deben tomarse medidas para restringir el consumo diario de líquidos a fin de igualar la diuresis y las pérdidas insensibles y gastrointestinales. Es necesario vigilar de cerca el potasio sérico en la insuficiencia renal y oligúrica. En el cuadro 3-14 se revisan las medidas temporales para corregir la hiperpotasemia, las cuales se deben instituir temprano y considerando la hemólisis temprana. ¿Qué es este cuadro? La hiponatremia es común en la insuficiencia renal establecida y se debe al catabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, así como el agua libre administrada. La hiponatremia grave requiere diálisis. La insuficiencia renal aguda se acompaña asimismo de hipocalcemia, hipermagnesemia y hiperfosfatemia. Es necesario verificar si existe hipocalcemia midiendo el calcio ionizado, ya que muchos pacientes también son hipoalbuminémicas. Pueden utilizarse fijadores de fosfato para controlar la hiperfosfatemia, pero en casos más graves quizás se requiera diálisis. Es común observar acidosis metabólica en insuficiencia renal porque los riñones pierden su capacidad para eliminar productos ácidos. Se usa bicarbonato, pero se requiere a menudo diálisis. La diálisis puede ser intermitente o continua, pero la recuperación renal puede mejorar por métodos continuos de depuración extrarrenal. Pacientes con cáncer. Las anomalías de líquidos y electrolíticos son frecuentes en enfermos con cáncer. Es posible que la causa sea común en todas las poblaciones de enfermos o específica en pacientes con cáncer. Con frecuencia la hiponatremia es hipovolémica a causa de pérdidas renales de sodio por diuréticos o por nefropatía de pérdida de sal, como se observa con ciertos fármacos quimioterapéuticos, por ejemplo el cisplatino. En pacientes con lesiones intracerebrales podría manifestarse pérdida cerebral de sal. Puede haber hiponatremia normovolémica asociada con CH en el cáncer cervical, linfoma y leucemia o causa de ciertos fármacos quimioterapéuticos. Las causas más frecuentes de hipernatremia en enfermos de cáncer son consumo de deficiente o pérdida gastrointestinal de volumen, los cuales son efectos secundarios frecuentes de la quimioterapia. La diabetes insípida central también puede causar hipernatremia en pacientes con lesiones del sistema nervioso central. Es posible que se presente hiponatremia debido a pérdidas gastrointestinales relacionadas con la diarrea que ocasiona la enteritis por radiación o quimioterapia o directamente por tumores como los adenomas vellosos. La coordinación de análisis tumoral suele precipitar hiperpotasemia grave a causa de la gran destrucción celular. Se observa hipocalcemia después de extirpar un tumor tiroideo o paratiroideo luego de una disección central de cuello por daño a las glándulas paratidas. El síndrome de hueso hambriento produce hipocalcemia aguda intensa después de una intervención quirúrgica. Paratiroidismo secundario o terciario cuando los huesos captan con rapidez el calcio. Los cánceres de próstata y mama incrementan la actividad osteoblástica que aumenta la formación de hueso y por consiguiente disminuye el calcio sérico. La hipocalcemia aguda se presenta también en la hiperfosfatemia, ya que el fósforo forma complejos del calcio, un efecto secundario del tratamiento con ifosfamida y cisplatino. Es hipomagnesemia. Se encuentra hipofosfatemia en el hiperparatiroidismo porque disminuye la resorción de fósforo, en tanto que la osteomalasa oncógena aumenta la excreción urinaria de dicho elemento. Otras causas de hipofosfatemia en pacientes con cáncer son disfunción tubular renal por mieloma múltiple, proteínas de Baines-Jones y ciertos medicamentos quimioterapéuticos. Es posible que ocurra hipofosfatemia aguda en leucemia aguda a medida que células malignas que proliferan con rapidez
captan fósforo de leucemia aguda. El síndrome de lisis tumoral o bifosfonato que se utilizan en el tratamiento de hipercalcemia causan también hiperfosfatemia. Las neoplasias son las causas más comunes de hipercalcemia en pacientes hospitalizados y se debe a un incremento de resorción ósea o una disminución de extracción renal. La destrucción del hueso ocurre por metástasis óseas, como se observa en los cánceres de mama o de células renales, pero también pueden ocurrir con el mieloma múltiple. En los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, la hipercalcemia es el resultado de un incremento de formación del calcitriol, que a su vez aumenta la absorción de calcio tanto del tubo digestivo como del hueso. La hipercalcemia humoral de las neoplasias es una causa común de hipercalcemia en pacientes con cáncer. Al igual que el hiperparatiroidismo primario, se secreta la proteína relacionada con paratiroides, una segunda receptores de estas glándulas, y estimula la resorción ósea del calcio y disminuye la excreción renal del mismo. El tratamiento de la hipercalcemia de las neoplasias debe iniciarse en la expansión del volumen utilizando solución salina. Este tratamiento solo disminuye la reabsorción renal de calcio a medida que se corrige el déficit de volumen concurrente. Una vez que se logra un estado de volumen adecuado, se podrían añadir diuréticos de alza. Por desgracia, estas medidas son solo temporales y es necesario aplicar otras estrategias. Existen varios fármacos con diferentes tiempos de inicio, duración y acción y efectos secundarios. Los bifosfonatos, etidronato y pamidronato inhiben la resorción ósea y la actividad osteoclástica. Actúan lentamente, pero la acción dura hasta 15 días. La calcitonina también es eficaz para inhibir la resorción ósea e incrementar la excreción renal de calcio. Su acción es rápida en el transcurso de 2 a 4 horas, pero su uso es limitada porque ocasiona taquifilaxia. Los corticosteroides pueden disminuir la taquifilaxia en respuesta a la calcitonina y se pueden utilizar solos para tratar la hipercalcemia. Los nitratos de galio son inhibidores potentes de la resorción ósea, también una acción prolongada, pero pueden causar nefrotoxicidad. La mitramicina es un antibiótico que bloquea la actividad osteoclástica, pero se relaciona con anomalías hepáticas, renales y hematológicas, y por lo tanto su uso se limita al tratamiento de enfermedad de Paget ósea. Por lo tanto, que se refiere a pacientes con hipercalcemia grave y resistente, lo que no son capaces de tolerar la expansión del volumen debido a edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, la diálisis es una opción. El síndrome de lisis tumoral se presenta cuando la liberación de metabolitos intracelulares es mayor a la capacidad excretora de los riñones. Se presenta una liberación rápida de ácido úrico, potasio y fósforo y se acompaña